Buenas, bienvenidos. Vamos con el último día del curso del tutorial básico de Sahara. Hoy vamos a estar viendo todo lo que se relaciona con el simulador analítico de secundaria. Así que vamos a compartir la pantalla y empezamos. ¿Se recuerdan? Ayer estuvimos viendo declinaciones. Antes ya habíamos traído bastantes datos a nuestro proyecto. En particular, algunos de esos son más relevantes o importantes a la hora de correr el simulador analítico, ¿sí? Los datos de entrada que vamos a necesitar, que van a ser indispensables para el simulador, son, por ejemplo, la inyección a nivel de capa y algunas propiedades como saturación residual de petróleo, eh, saturación irreductible de agua, saturación de agua al inicio y la secundaria, ¿sí? Datos que nosotros tenemos, al menos en este proyecto, como promedio para toda la capa. Entonces, para cada capa nosotros importamos un valor promedio. Eso el primer día cuando generábamos las capas lo hicimos en ese momento. Lo comento para que tengan en cuenta los datos que ya tenemos adentro y más allá de los que vamos a generar ahora, como los elementos de flujo y sus datos, antes de correr el simulador. Bien, como descripción o para que tengan en cuenta de cómo es el simulador de Sahara, lo que vamos a estar viendo es, voy a traer el tutorial para acá, si ya tengo los dibujitos, si no uso el Paint. Lo que vamos a estar viendo va a ser nuestros pozos, que ya son inyectores o productores, y que nosotros, utilizando perforaciones, cementaciones y la instalación de packers, tapones, etc., determinamos en qué fecha están abiertos en cada capa. ¿Sí? Entonces sabemos qué pozos son inyectores, qué pozos son productores, y también su estado en el tiempo en cada capa. Entonces, basándonos en esta geometría, vamos a diseñar nuestros elementos de flujo que van a indicar qué pozos inyectores se conectan con qué pozos productores y cuál es el área que se barre debido a esa inyección y que genera una producción en el pozo conectado. Entonces, esto nos va a dar un sistema donde para cada capa vamos a tener una geometría de elementos de flujo, unos patterns para el vector, y en base a eso luego vamos a asignarle a cada uno de esos elementos un, un volumen poral. Para esto vamos a usar los mapas que tenemos generados de volumen poral y vamos a calcular un volumen. Dentro de este volumen vamos a tener un pedacito que va a ser una saturación residual de petróleo, que no va a ser desplazable, una irreductible de agua, y luego vamos a tener otro espacio que va a tener el fluido que podemos desplazar y del cual va a salir nuestra producción. ¿Sí? Bien. En este ejercicio, como ven en el 57, van a poder ver la descripción y si quieren las revisiones que les estaba describiendo de los datos que tienen que revisar que tengan o no antes de empezar una simulación. ¿Sí? Van a ver que les va a decir verificar todos los pozos que son productores e inyectores, los estados de los objetos, validando que fecha a fecha estén bien, todas esas cosas que fuimos haciendo en los días anteriores. Lo mismo que los estados de capa, ¿sí? Que estén capa a capa especificadas cuáles son las que están activas. Bueno, las producciones que hayan cargado, que estén correctamente cargadas. Si quieren, nosotros no vamos a utilizar un pronóstico de primaria, pero es importante tener en cuenta que este simulador solamente va a calcular producciones que se deban a la inyección de agua. ¿Sí? No va a calcular producciones por bajando la presión y ningún otro mecanismo de empuje o de producción que no sea la recuperación secundaria. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen una capa, creo que voy a terminar usando el Paint, vamos a contar rápidamente cómo funciona el simulador para que se entienda. Y después
empezamos a hacer los pasos. Pero básicamente ustedes van a tener su pozo inyector, sus pozos productores, ¿sí? Van a tener definida algunas capas, ¿sí? Definimos una capa acá y otra capa acá, por ejemplo. Y imaginemos que en el productor, bueno, encuentran también la misma capa acá. Quizá este no tiene esta capa, este tiene esa capa y además tiene otra, vamos a decir así. ¿Sí? Bueno, ustedes van a generar entonces elementos de flujo que van a vincular las capas, ¿sí? Con los distintos pozos. Y como comentaba, en estos elementos de flujo, ustedes van a tener una saturación residual de petróleo que no van a poder mover, una saturación irreducible de agua, y luego van a tener un volumen que van a poder, van a ver barrido. Bien, entonces yo voy a tener acá mi inyección, ¿sí? Que la voy a tener alocada por capa. Entonces voy a tener una inyección que va a venir a esta capa y otra inyección que va a venir a esta capa. ¿Sí? La dibujé abajo los elementos, pero imagínense que en esta capa solo va a tener elemento con este pozo, ¿sí? Bien, esta inyección que ustedes generan acá se va a ver reflejada en una producción en el pozo. La fracción de petróleo o agua va a depender de las permeabilidades relativas terminales, viscosidades, relaciones de movilidades. Dependiendo del método que calculen, va a afectarse cuánto va a ser la fracción de líquido que se genera acá, ¿sí? Pero bajo las condiciones iniciales, ustedes lo que inyecten acá, la asunción inicial del modelo analítico y de todas estas ecuaciones es que van a ver lo mismo reflejado en producción acá, no va a haber cambios de presión. ¿Sí? Entonces todo lo que inyecten se va a ver reflejado en producción. Ya vamos a ver distintas herramientas que nos da el simulador para poder ajustar este modelo más a un escenario real. Pero bien, esto es inicialmente lo que asumen. ¿Qué pasa con la producción de esta capa que tiene, ¿no? En primaria? Imaginemos esta capa tenía una curva de producción de petróleo que venía así, ¿sí? Ahora, si yo no hago nada a esta fecha donde es el día de hoy, ¿no? Y yo estoy haciendo una simulación y quiero tener un pronóstico, esta capa se va a cortar, ¿verdad? El simulador no tiene manera de continuar esta producción, porque no hay ninguna inyección de agua relacionada en esta capa roja que vemos acá, ¿sí? Entonces esto se corta. Ahí es donde entra en juego ese escenario que vimos el primer día que se llama primaria sim. En ese escenario ustedes podrían, por ejemplo, a este pozo asignarle una declinación de primaria y entonces el simulador, cuando esté calculando, además de tener esto y tener esta producción, ¿sí? De esta fracción de petróleo y agua que va a ser por secundaria, puede agregarle a eso su pronóstico de su declinación de primaria, ¿sí? Entonces, eso es lo que está contando acá. Cuando dice, si desea considerar la producción de primaria en el pronóstico, asegurarse de realizar el análisis para los pozos deseados y guardar los resultados en el escenario primaria sim. Si la primaria quiere hacerse por capa, también tiene que estar, estos valores tienen que estar por capa, ¿sí? Otra opción sería que el pozo entero tuviese una declinación de primaria, ¿sí? Todo este pozo con su respuesta, lo que sea, le hayan hecho una declinación de primaria, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es a nivel de pozo, y en ese caso, ustedes pueden tener una declinación de primaria y igualmente añadirla, ya no en capa a capa, pero sí a nivel de pozo pueden igualmente tener una declinación de primaria. Bueno, esto quería simplemente contarles más o menos
para que se den cuenta en qué paso va a estar. Entonces ahora los pasos que vamos a hacer va a ser generar las mallas, los elementos de flujo, cada asignarles un volumen por al. Después, otro punto importante que tienen que tener en cuenta acá, un dato que vamos a generar hoy, es que ven que yo cuando estoy hablando de la inyección de este pozo, dije que tiene que estar alocada por capa. Pero ahora, esta inyección que está alocada a esta capa, también voy a tener que decidir cuánto viene para acá, cuánto viene para acá, y cuánto viene para cualquier otra cantidad de elementos que tenga este pozo inyector en esa capa, ¿sí? A esto lo llamamos coeficientes de distribución. Entonces, después de generar los elementos de flujo y asignarles un volumen por a cada uno, lo otro que vamos a necesitar generar para que el simulador pueda calcular es cómo se distribuye arealmente dentro de una capa la inyección que nosotros decimos que tiene mes a mes, ¿sí? Entonces, todos estos van a ir siendo también en cierta manera las perillas, los datos, los inputs que tienen, que ustedes pueden usar para trabajar después y usar su modelo y lograr un buen history matching y por lo tanto tenerle más confianza a los pronósticos, ¿sí? Bien, entonces estos pasos a seguir son básicamente los que vamos a estar utilizando ahora. Generar la geometría de las mallas de inyección, calcular los volúmenes porales de las mallas, generar los coeficientes, elegir el modelo de cálculo, revisamos estos datos que son los que les mencionaba que ya importamos, elegimos los escenarios donde vamos a hacer la corrida y podemos calcular, ¿sí? Entonces, eso más o menos va a ser el flujo de trabajo que vamos a tener hoy. Vamos a arrancar con eso, guardar esto por si nos llega a ser útil después. Pero bueno, teniendo en cuenta eso, entonces vamos a empezar. Desde el menú simulador, si quieren acá, medio tienen replicado ese flujo de trabajo donde vamos a hacer los elementos. Vamos a... Bueno, no. Esto en Sara 3.2 estaba ordenado de esa manera. Ahora vamos a tener que ir haciendo... Muchas de las opciones están simplemente en el primer menú. Vamos a ir acá, mallas y coeficientes. Ven que aquí tenemos todas sí, ya agrupadas las herramientas. Esto es un poco distinto a Sara 3. Aquí vamos a poder generar el mallado, aquí vamos a generar el volumen poral, aquí vamos a hacer los coeficientes de distribución, ¿sí? Entonces ven que tienen más o menos el flujo. Luego hay otras opciones que pueden o no necesitar usar. En este caso no las vamos a estar usando. Vamos a ir a la generación de mallado automático. Vamos a hacerlo para todas las capas, ¿sí? Actualmente, igual que en Sara 3, se hacen para todos los pozos, ¿sí? El mallado no se puede seleccionar, solo hacerlo en un pedacito. Está puesto acá, bueno, está previsto, creo que se podría en algún momento agregar, permitir hacer el mallado solo en un sector. Siempre es problemático porque puede haber elementos involucrados con uno de los pozos seleccionados y no con otros, pero bueno, ya se habilitará. Por ahora simplemente eligen hacerlo para todas las capas. Y ahora acá, para entender, van a ponerle un radio de búsqueda. Esto, el proceso que va a hacer es pararse en cada inyector de los que ustedes seleccionan, perdón, en cada inyector de la capa, y fecha a fecha va parado en ese inyector que esté activo, dentro de ese radio de búsqueda que le estamos especificando, buscar pozos productores que también estén activos en esa capa, en esa fecha, ¿sí? Si encuentra alguno que respete ese radio, va a trazar un elemento y unirlo. Dentro de las opciones que tenemos, van a tener un factor de malla y un ángulo máximo que van a limitar la geometría de esos elementos, ¿sí? Un factor de malla de 1 va a generar elementos de flujo que compartan los bordes, ¿sí? Como veíamos aquí, digamos, ¿sí? El límite de un elemento de flujo coincide con el límite de otro, ¿sí? Esto sería un factor de malla de 1. A medida que ustedes disminuyan ese factor de malla, los elementos van a ir dejando gaps, espacios entre ellos. Una implicancia básica de usar uno u otro modelo es que si ustedes luego hacen un uso infill, por ejemplo aquí, en aquí, digamos, no van a incorporar reservas si estos elementos ya barrían, digamos, simplemente van a cambiar la velocidad o cómo se está recuperando, pero no están barriendo ningún área nueva. Mientras que si dejan algún agujero, bueno,
la recuperación final de ese proyecto cuando hagan un nuevo pozo probablemente sea mayor porque van a estar barriendo un área que antes no barrían. Los elementos de flujo pueden pensarlos como la envolvente de las líneas de flujo que eventualmente eh, esto la zona que se va a barrer eventualmente por la inyección de este pozo y se va a ver reflejada en este productor, ¿sí? El elemento de flujo va a ser la unidad de cálculo del simulador. Las propiedades de un elemento de flujo van a ser constantes dentro de sí mismos, como si fuese la celda donde se calcula, ¿sí? Bien, vamos con el mallado automático, vamos a generarlo, vamos a ponerle un factor de malla de 0,75. El ángulo máximo va a servir sobre todo para los elementos que se generen en la periferia con inyectores periféricos solo para que no cambien ni hagan algunas geometrías más raras. Y la opción de incluir solo pozos punzados, por default está activa y les diría de dejarla activa. Em, pero bueno, puede ser relevante. Lo que va a hacer es que de esta manera va a hacer los elementos en cada fecha basado en los pozos que están activos en esa fecha, ¿sí? Si ustedes lo desactivan, va a mirar todos los pozos que estén activos en algún momento del proyecto y entonces si un pozo, supongamos, si ustedes tuviesen un inyector, ¿sí? Y van a tener pozos productores, imagínense que tenemos este pozo acá y este pozo acá y eventualmente a futuro hay un pozo acá. Entonces, básicamente, si ustedes dejan incluso los pozos punzados, esto va a ser un elemento de flujo acá y un elemento de flujo acá, supónganse, ¿sí? Con 0,75 de factor más o menos. Si ustedes desactivan esa opción, Sara va a saber que a futuro este pozo se va a aparecer ahí. Entonces lo que va a hacer es generar un elemento de flujo aquí, quizás sí, va a dejar vacío el espacio para este elemento de flujo a futuro y va a generar el otro elemento de flujo ya dejando ese gap para este, ¿sí? Entonces en vez de generar los de verde claro y después a futuro, cuando este pozo está activo, generar los naranjas, directamente genera los naranjas y cuando este pozo está activo aparece el tercer naranja. ¿Entendió? Puede ser algo que les puede ser útil si ustedes tienen muchos cambios de estado en los pozos o tienen alguna cosa, esa herramienta les puede servir para minimizar la cantidad de cambios de geometría en los elementos. Bien, dicho eso, y por supuesto, pueden elegir desde qué fecha se calcula. Vamos a ir al inicio del proyecto, creo que es 1970. 1980. 1980. Me volví medio loco. Si quieren más fácil, va a abrir con la fecha que tengan ahí. Sí, así que simplemente 77 es el proyecto, así que si quieren hacerlo más directo, 1977. Bien, desde 1977, 0,75, 500 metros, vamos a recalcular. Esto va a ir recorriendo todas las capas en todas las fechas y va a ir haciendo los elementos con el cambio de cada cambio de geometría, ¿sí? Esta idea es que les va a ahorrar el grueso del trabajo, especialmente en un proyecto como este con 53 capas y 100 pozos, ¿sí? Eh, la generación de los elementos es puramente geométrica, ¿sí? No hay criterio de ingeniero de reservorios acá atrás de esto. Así que siempre les va a ser recomendable igual que recorran en las fechas y vamos a apagar el mapa y vamos a prender los elementos de flujo. Pueden ustedes ir viendo cómo evolucionan los elementos de flujo y haciendo las correcciones que ustedes consideren necesarias, ¿sí? Si no les gusta esta conexión o aquí que cruzan la falla y dicen, no, esta falla es sellante y no va a estar, pueden ustedes editarlos manualmente. La idea, como con todos los procesos automáticos que vimos dentro de Sahara y en todos, es que ahorren el grueso del trabajo, pero
salvo que tengan un 5-spot divino en geometría en su proyecto, todo súper prolijo, y en ese caso probablemente les ahorre el 99% del trabajo. Cuanto más compleja es la geometría, si tienen productores de segunda línea o cosas por el estilo, bueno, mayor va a ser la cantidad de trabajo manual que después tendrían que hacer sobre los elementos, ¿sí? Van a ver que en cada capa la geometría de los elementos va a ser distinta, como esperábamos. Algunas quizás no tienen casi recuperación secundaria, van a estar más en primaria, otras van a tener sectorcitos menores. Pueden irlos recorriendo y modificando los que encuentren que no les gustan, ¿sí? En este caso, como es el tutorial, no vamos a hacer ese trabajo, pero ustedes tienen unas herramientas en Ventana Mapa que les van a permitir crear nuevos elementos, editar elementos que existieron. Por ejemplo, digamos, imagínense que esto yo diga, quiero crear un elemento aquí. Bueno, podrían generarlo. Si algún elemento no les gusta cómo quedó y lo quieren editar, simplemente con eso pueden editar los vértices. Si ustedes hay algún elemento que no lo quieren, lo seleccionan y usan la opción de cortar y lo van a eliminar, ¿sí? Un dato importante a tener en cuenta si están editando elementos es que un elemento está caracterizado por varias cosas, pero tiene una fecha de inicio y luego se prolonga hasta que se cambia, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con la fecha, porque este elemento, por ejemplo, que yo estaba generando acá y eso, ¿sí? Cualquiera de estos elementos que yo edite, ven que meses antes ya existían y existen meses después. Entonces siempre van a estar editando en una fecha para adelante, por lo cual las buenas prácticas para esto serían venir antes, van a tener estas flechas van mes a mes, mientras que estas flechas que están acá van de novedad en novedad. Entonces, puede ser un mes o pueden saltar, como en este caso, por ejemplo, casi un año, ¿sí? Pero entonces, cuando ven aparecer una novedad, ahí es donde pueden editarlo y de esa manera se garantizan que durante toda la vida de ese elemento de flujo se haya aplicado esa novedad. Si yo lo editaba unos meses después, me van a quedar unos meses atrás con la geometría anterior, ¿sí? Entonces, prolijamente, novedad a novedad, es donde deberían ir a hacer la edición o validando que esto esté bien, ¿sí? Bien. Entonces, con estas herramientas van seleccionando y editando los elementos de flujo. Tienen otra opción a la hora de crear un elemento nuevo, que es, si vieron en esta, yo simplemente hice clic en un inyector, un vértice, el productor que esté abierto, el otro vértice y se armó uno de estos elementos de 4 lados que tenemos por todos lados. La segunda opción les permite generar un elemento con más de 4 lados, ¿sí? Esto va a ser útil, por ejemplo, como decíamos, productores de segunda línea o geometrías que sean más raras, pozos horizontales, donde el área que se ve afectada por la inyección y el barrido no es tan sencilla, sino que pueden no sé, hacerlo finito y extender el área en otro sector o hacerla, bueno, creo que son hasta 10 o 12 lados. Bien, bueno, generamos nuestros elementos de flujo, ¿sí? Tenemos en todas las capas elementos de flujo eh, conectando los inyectores con los productores abiertos. Vamos ahora entonces a seguir y calcular el volumen poral para todos los pozos, en todas las capas. Vamos a utilizar, tenemos dos maneras de calcular esto. Una es con un mapa de volumen poral, que va a ser el que usamos nosotros en este caso, y el otro sería con datos pozo capa. Si ustedes no cuentan con un mapa de volumen poral que cubra el área, podrían utilizar dato pozo capa de cada uno de los pozos y simplemente promediarlos, ¿sí? Entonces, un mapa les va a permitir hacer bueno, el integral, ver el área, el valor de ese mapa en todo el área del elemento. Si ustedes no lo tienen, simplemente pueden ver cuál es el dato pozo capa de volumen poral en cada uno de los pozos, hacer un promedio de los dos y considerar que entre todo el área del elemento ese valor es constante. Tenemos un mapa de volumen poral que, se acuerdan, habíamos generado utilizando las operaciones de mapa de Sahara. Así que vamos a seleccionarlo. Y luego
una herramienta interesante también acá es que tenemos un factor, ¿sí? Con un factor de 1, cuando le demos calcular, sencillamente vamos a calcular el volumen para los elementos basados en este mapa. Este factor les va a permitir, bueno, acá vemos los clásicos, ¿no? Yacimiento y Genta simplemente se seleccionan cuando tocamos todas, pero no tienen valores, no tienen mapas, así que no nos importa. Y ya, si recuerdan, teníamos una capa que tampoco tenía suficientes datos para generar el mapa, por lo cual nada, tampoco obviamente va a tener elementos ni volumen por ahí. Tocamos aceptar, procesó 1300 y pico de elementos. Este factor, les decía, les va a permitir, en combinación con los escenarios que decíamos, que pueden hacer distintas corridas, y si ustedes ponen aquí un factor de 0,9, por ejemplo, el volumen poral va a ser 10% menor. Si ponen 1,1, el volumen poral de todos los elementos va a ser un 10% mayor. Entonces, muy rápidamente con este factor pueden modificar el volumen poral de los elementos, volver a hacer otra corrida, guardarla en otro escenario y poder hacer como una especie de sensibilidad a, bueno, ¿qué pasa si estoy subestimando mi volumen poral y tengo un 10% más? O si lo estoy sobreestimando, ¿cómo serían los resultados de mi simulación con un 10% menos de volumen poral? Entonces, es una herramienta muy ágil y muy sencilla de usar para analizar no tan determinístico el tema del volumen poral, sino tener algunas variaciones y ver cómo afecta eso a los resultados. Bueno, generamos los volúmenes porales, ¿sí? para todos estos pozos. Vamos a ver velozmente, ¿no? Ahora que tenemos los elementos, cómo configurar para ver valores de algo dentro de estos elementos, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto. Dentro de esta herramienta, de esta configuración ahora que tenemos de elementos de flujo que activábamos o desactivábamos de aquí, de nuevo vamos a tener datos que podemos poner. Si hacemos clic derecho y variables, podemos ver, por ejemplo, vamos a ver el volumen poral, que es uno que ya calculamos, ¿sí? Y bueno, vamos a agregar los tres ahora. Recuerden que todo lo que agregan acá como variables se agrega a una lista de variables acá que les permite después ir cambiando entre una y otra más ágilmente, ¿sí? En particular, bueno, acá tenemos el volumen poral de los elementos. Vemos que lo estamos viendo con lleno para no ver solo el valor y estamos pintando con una gama de colores que se autodefinió, ¿sí? Bueno, esto no va a, el volumen poral de un elemento no cambia en el tiempo, obviamente, pero sí cambia cuando se genera otro elemento. Entonces, por ejemplo, van a ver aquí que tenemos un par de elementos distintos. Tenemos un volumen poral y cuando aparece otro elemento, ¿bien? Este se achicó y cambió su volumen poral y pasa a ser otro elemento, ¿sí? Bien. eh, Dicho esto, podemos ver, bueno, acá hay algunos otros reportes que también pueden hacer para ver. En la ventana mapa no vimos acá que tenemos varios reportes, ¿sí? Ustedes cuando tienen un mapa activo pueden pedir un reporte del mapa para ver los valores, o también acá pueden ir pidiendo reportes de mallas, elementos de flujo, burbujas, etcétera, ¿sí? Entonces, si quisieran ver aquí un reporte de las mallas de los inyectores, bueno, esto voy a tener que correr el simulador primero, pero sí, todos estos les va a permitir ver el elemento de flujo, por lo menos va a permitir ver el volumen poral, ¿sí? No tenemos todos los otros datos porque todavía todos estos datos que pertenecen al elemento, ¿sí? Porque la acumulada de inyección esta y las saturaciones de petróleo no son de un pozo ni del otro pozo, son datos que pertenecen al elemento. La manera de poner estos datos en esos elementos es correr el simulador, ¿sí? El único proceso que pone esos datos en los elementos es correr el simulador. Entonces solo podemos ver reportado el volumen poral, que es algo que ya calculamos. Bien, dicho esto, si recuerdan, el otro paso va a ser dentro, ahora que generamos estos elementos de flujo y les calculamos su volumen, tenemos que ver este pozo que inyecta en esta capa, cómo se distribuye arealmente esa inyección. Eso se hacía con los coeficientes de distribución,
que vamos a calcular en esta misma primera opción. Ahora generamos las mallas, calculamos volúmenes porales, vamos a ir a calcular los coeficientes. Tenemos todos los pozos, todas las capas. Vamos a hacerlo para todas las fechas. Ustedes podrían elegir calcular desde alguna fecha en particular. Y vamos a tener para elegir el método que queremos utilizar para generar esos coeficientes. Bien, como se imaginan, esto es uno de los puntos donde tenemos mucha incertidumbre en el dato. ¿Sí? No tenemos medido cómo se distribuye arealmente la inyección. Entonces tenemos distintos métodos y mi recomendación sería que vayan probando varios de estos métodos hasta que encuentren, pueden probar a generar estos coeficientes con un método y calcular, con otro método calcular, con otro método calcular, ir viendo cómo afecta a los resultados del simulador, cuál es el que más se acerca a su realidad, a un buen ajuste. Después, esta va a ser una de las principales perillas que van a tener para hacer el history matching, tratar de machear o balancear cómo fluye el líquido dentro del reservorio, ¿sí? Entonces, la primera opción, ángulo, es muy sencilla. Dentro de este inyector, si tenemos 360 grados que lo rodean, para cada elemento va a ir el coeficiente va a ser proporcional al ángulo que barre dentro de los 360 grados. Van a ver que en este caso, como nuestro factor de malla no era 1, no está todo barrido, van a tener partes de esto que no van a estar perteneciendo a ningún elemento, por lo cual la suma de los coeficientes calculados por este método no va a dar 100. ¿Sí? Va a haber alguna proporción, algún porcentaje de eso que va a reflejar inyección que va a áreas que no se ven reflejadas en ningún elemento. ¿Sí? Mucho más notorio va a ser en inyectores periféricos donde quizá la mitad de la inyección están pensando en que vaya a otra área y solo la mitad se vea reflejada en producción efectivamente. Bien, esto es angular. Va a haber otro método que es angular y volumen poral. ¿Qué va a hacer eso? Primero va a considerar la inyección que no es efectiva, ¿no? Por ángulo, porque va a zonas que no tienen un elemento, y al restante lo va a distribuir de acuerdo al volumen poral de los elementos. Entonces, elementos que son más grandes o que tienen mayor volumen poral van a llevarse una mayor proporción de la inyección. ¿Sí? Luego tengo un ponderado por volumen poral, donde sencillamente voy a mirar el volumen poral de cada uno de los elementos que tiene este inyector y voy a distribuir la inyección solamente en los elementos de flujo de acuerdo a su volumen poral. ¿Sí? Ven que en ese caso aparece una cajita acá de eficiencia de inyección, por si ustedes quisiesen reflejar esto, que no toda la inyección que inyectó en esta capa va a verse reflejada en producción, porque alguna ineficiencias que haya en la instalación o simplemente que va a ir a áreas que considero que no van a verse reflejadas en producción. ¿Sí? Pueden hacerlo ponderado por producción también a nivel pozo o capa. Esto lo que va a hacer es que va a mirar la producción de los pozos en los cuales está conectado mediante elementos de flujo y va a usar los coeficientes proporcionalmente a eso. Si este pozo tiene una producción mucho mayor, se va a llevar un coeficiente mayor, más inyección. ¿Sí? Obviamente esto no es perfecto porque este pozo también está afectado por inyección de otros inyectores. ¿Sí? Pero bueno, es otra manera de estimar cómo se distribuye la inyección arealmente y de nuevo tienen un factor también para reducir la eficiencia. Mapa les va a permitir seleccionar un mapa cualquiera que ustedes tengan cargado y utilizar los valores de ese mapa para hacer la distribución proporcionalmente. Entonces, si ustedes tuviesen, por ejemplo, un mapa de permeabilidad, podrían utilizarlo y los sectores, los elementos donde la permeabilidad es mayor, se van a llevar un coeficiente mayor a los otros elementos. ¿Sí? Es una manera de incorporar otras variables a la hora de estimar cómo se distribuye la inyección. Y uno último que es distancia, donde sencillamente, bueno,
la distancia que tienen a los pozos productores va a ser el parámetro que se usa para determinar cuál elemento lleva mayor coeficiente, o sea, una mayor proporción de la inyección, ¿sí? En este caso vamos a ponderado por volumen por año y el 100%. Vamos a darle calcular. Y eso nos va a calcular un primer set de coeficientes, que de hecho si ahora lo ponemos, vamos a ver. ¿Sí? En este caso que son todos muy similares, ven que los coeficientes son similares también. Este es un poquito más grande y si ya un 30, este un 20. Bien, pero ahí van viendo todos los elementos con sus coeficientes. Bien, recuerden que tienen la opción de hacerlo a partir de una fecha. Si en alguna fecha ustedes con un cambio de geometría o algún cambio en el yacimiento consideran que ven un cambio en la tendencia del simulador y quieren cambiar los coeficientes de esa fecha en adelante, pueden hacerlo. También con estas herramientas tienen un set de datos, un set de herramientas para cambiar los coeficientes, ¿sí? Si yo activo la parte de coeficientes, pueden hacer cero alguno de estos o redistribuir algo después de haber hecho ceros, o cambiarlo mediante alguno de estos métodos, o simplemente editar y poner un valor a mano, ¿sí? Estas van a ser herramientas que les van a poder servir a la hora de estar haciendo el history matching, si algún pattern, algún sector necesitan balancear a mano los coeficientes de distribución, ¿sí? Estos coeficientes se calculan y se mantienen constantes hasta que haya alguna novedad, ¿sí? Como un nuevo pattern o algo que obligue a cambiarlos, ¿sí? La idea obviamente es machar la tendencia de la producción, no matarse obviamente no estén editando, jugando con estos coeficientes mes a mes constantemente para poder machear, porque, bueno, una vez que lleguen a la etapa de pronóstico, si su macheo se basó en cambiar estos coeficientes constantemente, no van a poder confiar en el pronóstico, ¿sí? Bueno, con esto tenemos básicamente todos los datos que necesitamos. Nos restaría generar unos escenarios y hacer el cálculo. Voy a contarles un poquito cómo va a funcionar el simulador para, para que sepamos lo que estamos haciendo y ya después nos mandamos a hacer una primera corrida y ver qué resultados obtenemos. Ustedes van a tener su proyecto, ¿verdad? Con sus producciones. Imaginémonos esto así más masivo, pero tenían un proyecto con producción, venía declinando y luego inyectaron y ahora tienen, ¿sí? Entonces imaginémonos que nosotros acá tenemos eh, una inyección que comenzó acá y se mantuvo más o menos constante, ¿sí? Voy a hacer un cambiecito acá, poner esto un poquito más abajo y pensar también entonces ustedes que tenían una producción bruta, ¿no? También, ¿esto qué pasa? Elegí otra. Les decía, tenían otra también la bruta y vamos que bueno, trepando. Bueno. ¿Qué va a hacer Sahara? A lo que quería llegar es, Sahara va a empezar a... Corremos el simulador acá, ¿verdad? En esta fecha empiezan los elementos de flujo, ¿verdad? Empezamos a inyectar y esta fecha vamos a dejarla marcada porque va a ser la fecha donde yo empecé a inyectar y puse algún elemento de flujo. Sahara con esto lo que va a hacer es empezar cuando empiece a calcular, va a copiar la historia, mientras no haya elemento de flujo, simplemente va a copiar la historia. ¿Sí? En el momento en que aparece el primer elemento de flujo, Sahara va a dejar de mirar el escenario de historia, ¿sí? Y va a empezar a tomar
la inyección que teníamos alocada por capa y en cada elemento alocada por su coeficiente de distribución. Y en base a eso vamos a tener entonces nuestros elementos donde va a estar entrando una cantidad de agua inyectada y del otro lado saliendo un caudal líquido. ¿Sí? La proporción petróleo y agua la va a determinar con las propiedades que le hayamos cargado. ¿Sí? Pero entonces, a partir de eso, Sara va a calcular, ¿sí? Y ustedes van a tener algún tipo de resultado de la simulación. ¿Sí? Después lo irán ajustando. Pero importante como notar que a partir de este momento va a dejar de hacer eso. Ahora, acá entra también en juego lo que decíamos, ¿no? De qué pasa si ustedes tienen, imagínense que esto es una capa, pero dentro del mismo pozo hay otra capa que está así y es de primaria. ¿Sí? Esta capa, ustedes le van a haber cargado una declinación de primaria para después poder sumarla al pronóstico. ¿Sí? Entonces, ahora, hasta acá, en esta capa, digo, cuando se le acaban los valores, va a tener otra capa, puede venir y estar, bueno, esto se va a empezar a poner muy, imaginemos otra capa que tenemos que tiene producción de primaria hasta el día de hoy, ¿no? Este es el día de hoy. Bueno, ahora va a copiarla y si ustedes le asignaron otra declinación acá, también la va a copiar. Esta declinación podría ser de... Me voy a meter en algo más complicado, es un curso básico, olvídense si quieren de la línea roja. Sería, si quieren asignar una declinación de primaria, una capa que luego está en secundaria. No, no va a ser necesario ahora. Ahora, cuando llegamos al día de hoy, esto es hoy, el simulador va a seguir generando este pronóstico, extendiendo el último dato que tengan de inyección en el tiempo. ¿Sí? Salvo que ustedes provean un escenario de inyección con un detalle de cómo evolucionará la inyección, ¿sí? Pueden haberle puesto otras condiciones, si no, el último valor lo va a mantener constante. Y entonces, a esta fecha va a seguir calculando basado en esta última inyección. ¿Sí? Pero bueno, cuando empiezan los elementos, se deja de copiar la historia y se empieza a calcular. Lo que quería decirles es que esto sería un buen ajuste o un ajuste razonable. Se puede tratar de empujar esta curva, de que no sea tan inmediata la respuesta. Vamos a ver herramientas que para hacer eso, pero no intenten lograr esto cambiando los coeficientes. Hago la advertencia porque nos encontramos con proyectos de ese estilo seguido. Porque si yo esto hice cambios de coeficientes en todas estas fechas para lograr cada vez que había una curvita para arriba o para abajo cambiarlo, una vez que lo suelto acá y lo tengo que dejar constante, ¿no? Esto puede salir a cualquier lado distinto y no van a tenerle ninguna confianza. Entonces, nada, bueno, es criterio, seguramente todos lo tengan muy activo, pero vale la pena la advertencia de no sobreentrenar el simulador con los datos. Bien, teníamos los datos entonces encargados. Si quieren, como detalle, aquí en edición capas, para validar, es donde tenemos estos datos que vamos a utilizar. ¿Sí? Los veo, etcétera. Entonces, vamos a cerrar esto. Vamos a generar unos escenarios. ¿Sí? Si van a ver en el escenario, una vez que estamos en las opciones de cálculo, vamos a ir viendo, ¿sí? Las cosas que nos faltarían setear. Vamos a elegir un método de cálculo. Estos son los métodos que tiene Sara para que ustedes elijan. Flujo segregado, que es el que vamos a utilizar acá en el tutorial. Pero bueno, curva característica, básicamente les serviría si ustedes tienen un campo vecino similar, análogo, donde ya está más avanzada la inyección y ustedes pueden generar, digamos, empíricamente la curva de flujo fraccional de NPD contra WID. Podrían simplemente importar, traer esa curva característica y decir, este campo que tengo ahora va a comportarse de manera inicial, similar.
Entonces, pese a estar dentro de esa curva, en valores mucho más chicos de NP y de WI, le traen la curva, es decir, esta va a ser la respuesta, y entonces a medida que avanza el proyecto, va a responder de la misma manera que es Buckley-Leverett, Craig Geffen y Morse, o el método de Ward, NP. Vamos a usar flujo segregado en este caso. Escenarios. Aquí es donde vamos a tener que especificar dónde vamos a guardar los resultados y de dónde vamos a tomar los datos de inyección. La inyección la vamos a tomar de historia, no vamos a ahora modificar, simplemente vamos a utilizar el último dato histórico proyectado para generar el pronóstico. Y un escenario de resultados sí vamos a necesitar. Podemos generar uno nuevo acá o desde edición escenarios. Vamos a ponerle un nombre. En este caso va a ser flujo segregado. Vamos a la descripción. La referencia va a ser flujo segregado FS. Va a ser de tipo cálculo. ¿Sí? El escenario que tenemos que generar para guardar escenarios de resultados de una simulación es de tipo cálculo. Le damos a aceptar y vamos a estar grabando ahí los resultados de nuestra simulación. Si quieren aplicarle algún límite económico o terminar el cálculo en alguna fecha, pueden hacerlo aquí. Vamos a tener una opción para determinar cómo se calcula la saturación inicial de un elemento nuevo cuando aparece. ¿Sí? Va a ser en base a la acumulada de inyección que tiene o en base a la saturación de petróleo que tiene. ¿Por qué esto, si es un elemento nuevo, la acumulada de inyección debería ser 0? Bueno, es para tener en cuenta que elementos nuevos que aparecen pueden estar tocando áreas que ya fueron barridas. ¿Sí? Va a ser un día de Paint, pero imagínense que ustedes tienen su pozo inyector, tienen pozos productores y medio como el ejemplo que les daba, y acá imagínense que vamos a poner un pozo nuevo. ¿Sí? Ustedes tenían estos elementos generados, ¿sí? Y ahora, cuando aparece este pozo nuevo en una fecha posterior, ustedes van a tener un elemento nuevo aquí, ¿sí? Otro elemento que va a haberse modificado, este elemento de aquí, y este otro elemento también va a haberse visto modificado, ¿sí? Cuando aparecen estos elementos nuevos, los elementos, llamemos a los iniciales 1 y 2, ¿sí? Los de línea continua primeros. Una vez que aparece esto y se generan, este elemento que tenemos nuevo para este pozo pasa a ser el elemento 3. ¿Sí? Este elemento quizá es el 4, el nuevo. Y este otro elemento nuevo más pequeño aquí es el 5. ¿Sí? No es que este sigue siendo el mismo elemento, este elemento más grande, que ahora se achicó, sino que al modificarse su área, se modifica su volumen poral, se va a modificar la saturación, el petróleo que tiene remanente adentro, y todos los datos que tenía el elemento. ¿Sí? Entonces pasa a ser un elemento nuevo. Cuando aparece ese elemento nuevo, el 3, por ejemplo, va a mirar dentro de su área cómo es la historia de ese área. Toda esta área pertenecía al elemento 2 anteriormente, ¿sí? Asumimos que esto venga por acá por la ficha. Entonces simplemente va a ajustar su área, su volumen poral, y la saturación va a ser la del elemento 2 porque toda su área tenía elemento 2. Pero el elemento 4, este que estamos viendo acá, va a tener una zona que venía con la historia del elemento 1. Una zona que tiene una historia de inyección acorde al elemento 2. Y toda otra zona donde no había habido inyección anteriormente. ¿Sí? Entonces, a la hora de determinar cuál es la saturación inicial del elemento 4, vamos a tener que hacer un promedio ponderado por las áreas de la saturación que había en el área 2, la que había en el área 1 y la que hay en la zona no barrida. ¿Sí? Entonces, eso, si ustedes tienen en cuenta la curva de flujo, no es lo mismo entrar por el WID que por la acumulada de petróleo, ¿sí? Porque esto no es una recta.
Entonces, a la hora de promediar valores de qué acumulada tenían cada uno de estos elementos o de qué acumulada de inyección tienen estos elementos, puede haber una diferencia, por eso es la opción que tienen, básicamente. Además, sobre todo la opción de saturación de petróleo les permite tomar el dato de distintas fuentes, ¿sí? Ustedes pueden tener una saturación al inicio de la serie promedio para la capa o la región, pueden tomarla del mapa o pueden utilizar un dato esporádico. ¿Recuerdan los datos esporádicos que eran datos pozo, capa, que pueden tener una fecha también, que tienen una fecha también, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen mediciones de la saturación en pozo a una fecha, pueden decir que esa va a ser la saturación del elemento, que el elemento tome el dato de saturación más cercano en fecha que tenga eh, a la fecha donde aparece el elemento, ¿sí? Entonces, aparece un elemento, a esa fecha tenemos que ponerle a ese elemento una saturación de petróleo, ¿sí? Eso es un dato de entrada que tenemos donde también tenemos bastante incertidumbre, ¿sí? Porque si ese pozo viene de años de producción de primaria, de alguna manera tenemos que estimar cuál era la saturación de ese pozo en el momento en que aparece el elemento y va a empezar a jugar el simulador, ¿sí? Hay una herramienta de Sahara para calcular eso, para estimarlo. Si ustedes tienen la producción alocada por capa, pueden, teniendo en cuenta esto, ustedes podrían, teniendo en cuenta el pozo, el NP de capa, ¿sí? de esta capa, ¿verdad? Estamos parados en una fecha. Voy a poner el 1 del 1 del 2020. En esta fecha aparece un elemento, ¿sí? Yo podría, entonces, tengo que estimar una saturación a esta fecha. Yo podría, tomando en cuenta un radio de drenado para este pozo, ¿sí? Y un espesor y una porosidad, ¿sí? Le pongo el espesor, pozo capa, la porosidad, ¿sí? Puedo estimar un volumen que había, descontarle la acumulada a esa fecha de la capa y tener una idea, por lo tanto, de cuál es la saturación en esta zona, ¿sí? Y usar eso como dato de saturación inicial antes de empezar a tener en cuenta la simulación, ¿sí? Espero que haya sido claro, pero un dato de entrada, entonces, del simulador que tienen que tener en cuenta va a ser la saturación al inicio de la secundaria. Pueden tomarlo en distintas maneras, ¿sí? En particular acá lo estamos tomando una capa o región. El origen de datos, todos estos datos de saturación residual, saturaciones irreductibles y otros datos que necesita el simulador, permeabilidades relativas terminales, viscosidades, todo eso, ustedes pueden especificar si lo tienen a nivel de capa, con un valor promedio para toda la capa, o si ustedes definieron regiones, que básicamente lo que es, ustedes podrían elegir un área y decir, bueno, en este área la saturación residual, o sea, en este área, en esta capa, la saturación residual es de tanto, tanto, tanto. Esto es útil especialmente si tienen, por ejemplo, imagínense que acá el bloque norte a partir de esta falla, eh, estuvo en producción primaria 20 años y después tiene una secundaria, otros 20 años y listo. Y en cambio el bloque sur de la falla arrancó 30 años después y directamente en secundaria, ¿sí? El valor de saturación al inicio de la secundaria de esta parte de la capa, pese a que la capa sea la misma, obviamente va a ser muy distinto, porque arrancó ya desde entrada con una secundaria, que el valor en el área norte que tuvo 10, 20 años de primaria antes de arrancar la secundaria, ¿sí? Entonces, como eso con un valor promedio para toda la capa no lo van a poder simular, porque no es real, ustedes pueden definir regiones y especificar distintos valores dentro de la misma capa en distintos sectores. No lo vamos a hacer ahora, esto va a ser mucho más sencillo, vamos a tomar valores de capa y avanzar. Primarias, si ustedes tienen generados pronósticos de primaria a nivel de pozo o a nivel de capa, lo especifican acá, recuerdan que las van a haber puesto en el escenario primaria SIM, y de esa manera
el simulador sabe dónde buscar esos caudales por primaria que ustedes quieren que tenga en cuenta. Por último, tenemos una opción de tiempo de respuesta, que después la podemos activar, pero va a ser una de las maneras que tenemos de mitigar esta inmediatez que tiene dentro de sus asunciones el simulador, que recuerdan que les contaba, donde en este mes yo inyecto agua acá, y como no hay cambios de presión ni nada, el mismo mes, si yo inyecté 10 acá, produzco 10 acá. ¿Sí? Y es como inmediata la respuesta. El tiempo de respuesta lo que hace es un suavizado, donde va a ayudar a que en vez de tener esos saltos, e incluso si hay un mes que no tengo dato, tener un bajón así, el tiempo de respuesta, en vez de tener en cuenta que acá es 10, 10, 10, 10, 10, acá es 0, acá vuelve a ser 10, lo que va a hacer es suavizar eso. Por ejemplo, si tuviese un tiempo de respuesta de 3 meses o de 4 meses, va a ser 2,5, al segundo mes 5, al otro mes 7,5, al cuarto mes llegó a 10. Cuando en un mes es 0, esto va a bajar a 7,5, y después va a subir, cuando otra vez vuelve a ser 10, va a volver a subir, y acá lo mismo, cuando se haga 0 va a ir bajando. ¿Sí? Entonces, esto de dividir la inyección en, en partes va a hacer que la respuesta sea más suave y más acorde a la realidad y les permite hacer un mejor ajuste. En este caso, bueno, lo voy a dejar desactivo, así después cuando lo volvemos a correr vemos gráficamente el efecto. ¿Sí? Todavía no voy a calcular, voy a cerrar acá porque quiero aprovechar y poner aquí las curvas. Sí, voy a seleccionar todo. En este caso estamos viendo, a ver qué tenemos. Bueno, tenemos nuestras 3 curvas del escenario de declinación y esto por capa que no queremos. ¿Sí? Así que voy a apagar, bueno, las voy a quitar directamente. El optimista y el pesimista, sí, solo voy a dejar el histórico. Y voy a quitar el eje Y derecho directo. No quiero las acumuladas por ahora, quiero ver solo esto para que quede bien limpio. ¿Sí? Tenemos el líquido y el petróleo a nivel de pozo del escenario historia. Voy a agregar acá, en este escenario, no sé si voy a poder porque van a estar vacías, bueno. Sí, mi escenario de flujo segregado está vacío. Iba a agregar el líquido y el petróleo de flujo segregado para verlo. Vamos a hacer primero la corrida y después los agregamos. Bien, entonces tenemos todo listo para el simulador. Podemos darle calcular o desde opciones de cálculo, también acá tienen calcular. ¿Sí? Pero básicamente calculamos. Esto va a estar procesando todas esas inyecciones. Medio calculó. Algunos no tienen elemento de flujo, sabemos. Entonces no tienen dato. Obviamente no todo está en secundaria. Vamos a aceptar. Ahora sí, en este gráfico podemos venir aquí, agregarle las curvas van a ver que las producciones del escenario flujo segregado ahora sí tienen dato. Entonces voy a agregar el petróleo, pozo, día calendario, con clic con la rueda, y lo mismo para el líquido. ¿Sí? Recuerden que el clic con la rueda secciona a nivel pozo, total, día calendario. Aceptar. Y ahora sí tengo entonces mis 2 curvas nuevas de flujo segregado agregadas. Voy a hacer las punteadas para que me ayude a reconocerlas. Bien, y podemos poner a todo un poquito más de espesor, así lo ven mejor. Creo que mi pantalla, si no, por ahí les va a quedar muy chico. Bien, entonces, eso fue una primera corrida donde ya podemos ver nuestro líquido y nuestro petróleo, el resultado del simulador, ¿sí? Y vemos que, bueno, hay trabajo para hacer. Recuerden, aquí comienza la inyección, ¿sí? Y podemos suponer que podemos ir viendo el mapa también cuando aparecen los primeros pozos inyectores. Recuerden acá que estamos viendo una capa particular, ¿sí? Entonces seguramente la inyección, cuando arranca aquí, está arrancando en alguna otra capa. Bueno, acá vemos con este pozo, por ejemplo. Pero bueno, acá empezamos a simular ya en algunas capas y vamos simulando y vemos que
el líquido va haciendo una rampa y después llega a ponerse bien. El petróleo arranca demasiado eficiente y luego se nos cae. ¿Sí? Vamos a probar, les voy a mostrar entonces ahora cómo es activando el tiempo de respuesta. Creo que acá pone un tiempo constante de 1 año. Eh, Tienen una opción también de ponderar por volumen poral. ¿Esto qué les va a hacer? Que los elementos que son más grandes y tienen mayor volumen poral, les va a quedar más meses de demora, mientras que los elementos que son más pequeños van a ver la respuesta más rápido. ¿Sí? Para estar bien, vamos a usar esto como pone. Le doy calcular. Y vieron que ahora esto, si están prestando atención, se suavizó un poco la respuesta. ¿Sí? Bien, entonces, como consejos, estando acá, no vamos a hacer grandes cambios, ¿sí? No vamos a estar macheando esto, lo estamos haciendo a nivel de pozo para todos los pozos, con todos los elementos automáticos y todo, no tiene sentido acá hacer mucho esfuerzo en el macheo, pero sí les quería comentar alguna buena práctica. Siempre inicialmente, cuando estén en este punto y ustedes tengan que empezar a hacer un history matching, lo primero a hacer es balancear el fluido total. ¿Sí? Lo primero que tienen que intentar lograr es que el input-output de líquido, sin importar la fracción agua-petróleo, esté macheado. Para eso, las primeras cosas en las que tendrían que mirar son los coeficientes de distribución areal. ¿Sí? Entonces, que lo que entra sea similar a lo que sale, balancear si los coeficientes de distribución están siendo demasiado altos, demasiado eficientes o no, si hay en alguna área. Obviamente todo este análisis no lo haríamos a nivel de pozo y todo el yacimiento, porque nada, puede ser una sumatoria de errores que parezca balanceada, pero cuando arrancamos área por área en cada capa, todas estén mal, simplemente se compensen una a la otra. Pero bueno, irían recorriendo los patterns suyos y viendo que más o menos se balanceen. Y una vez que tienen el líquido bien macheado, ahí sí se ocupan de las permeabilidades relativas terminales o las saturaciones o estimar, ver los volúmenes porales, si es cuál es el tema que tienen que corregir, si se están quedando sin reservas muy pronto o tienen demasiado volumen o qué. Les digo esto porque si ustedes se dedican a machear el petróleo primero y el líquido lo tienen desbalanceado, cuando quieran tocar el líquido les va también a modificar el petróleo y no van a terminar, va a ser tiempo perdido. Entonces primero balancean el líquido y luego se ocupan de balancear la fracción agua-petróleo. Por ejemplo, acá, usando flujo segregado, sé que en los datos que tenemos acá, no estamos utilizando permeabilidades relativas terminales y eso, sino que solamente se usa este M, ¿sí? Que es una relación de movilidades terminal. Por ejemplo, como ven acá que es muy eficiente, esto puede no tener ningún sentido, ¿sí? Pero si ustedes subiesen el M, van a ver que esto va a ser menos eficiente el barrido y seguramente aplaque un poco esto y luego lo aplaste. Vamos a ver como por jugar a tocar algo. Miren acá esta curva ahora cuando termine de calcular. Bueno, bastante. Más casualidad también, pero bueno, dio. ¿Sí? Eh, el efecto que queríamos era que la movilidad sea menos eficiente, porque veíamos que inicialmente producíamos mucho petróleo y después nos caíamos. Haciendo menos eficiente esa movilidad, después quedarán ustedes el criterio de si tiene sentido el rango de valores en el cual se mueven con las saturaciones, permeabilidades relativas, etcétera, que tenga sentido físico y real para su yacimiento. Pero bueno, el efecto que queríamos de disminuir el petróleo inicial y que quede más petróleo para el futuro se cumplió. ¿Sí? Bien. Ustedes van a ir probando y viendo que más o menos las tendencias se machean, ¿no? Entonces acá trepa, acá se mantiene, acá declina, acá intenta trepar también un poco y acá ya está declinando más normalmente. Bueno, este pronóstico podrían confiarle y entonces empezar a hacer
las modificaciones que quisieran. Bueno, ahora qué pasa si acá incremento la inyección y ver cómo responde esto, etcétera. ¿Sí? Bien, bueno, ¿qué pasa acá? Imaginemos que esta curva nos gusta, esta corrida, y la consideramos nuestro macheo de simulación. Ahora esto nos va a haber generado un montón de datos que podemos utilizar para hacer análisis y ver y optimizar y cambiar cosas, ¿sí? Entonces, dentro de elementos de flujo, por ejemplo, ahora vamos a poder ver la saturación. Vamos a ponernos en tiempo. Y si se fijan ahora, ustedes podrían tener, vamos a corregir la gama de colores. Un poquito vamos a ponerla manual. Y si recuerdan, teníamos una saturación residual en las capas. Vamos a mirar los datos así, lo hacemos a conciencia. Nuestros elementos van a tener una saturación al inicio de la secundaria de 45. ¿Sí? Es uno menos la saturación de agua al inicio de la secundaria, que es 45%. También sabemos que vamos a tener una saturación residual de petróleo del 20%. ¿Sí? Cuando un elemento llega al 20%, ya no va a tener más petróleo. ¿Sí? Así que vamos a agarrar y vamos a modificar esta gama y, por ejemplo, voy a hacer de usuario, o sea, manual, y le voy a decir que esto lo voy a poner 21, porque los colores por debajo del 21 me lo pinte de un azul profundo. El 21 en sí va a ser un verdecito medio azulado. Voy a poner, por ejemplo, el color como que casi no tenga petróleo. Vamos a poner, no encuentro el color que quería buscar. Vamos a poner uno de estos. Y después yo sé que mi saturación inicial es el 45, así que el 44 va a ser un verde de bastante petróleo. De verde. Y por encima del 44 voy a decirle que tengan un color distinto que me marque que están en saturación original de inicio de secundaria. ¿Sí? Voy a dar a aplicar. Y ahora fíjense que con esa visualización podríamos recorrer, por ejemplo, en esta capa Z17, en fecha también, y ir viendo ya enseguida cómo vemos los elementos apenas aparecen con la saturación original, y después vemos la evolución, cómo van dejando el petróleo, y enseguida en el tiempo van a resaltarse elementos en saturación residual de petróleo. Entonces podemos ver, por ejemplo, acá donde empieza esta declinación, vemos que empiezan a aparecer algunos elementos, zonas que ya se están quedando sin petróleo para barrer, donde yo ya estaría recirculando agua. ¿Sí? Al menos acorde al modelo este que tenemos, ya a esta altura, en esta zona, yo ya estoy en saturación residual de petróleo, no tengo nada más que hacer. ¿Sí? Bien, pueden ver, analizar si eso es así o no. Es básicamente información que les puede ayudar a ajustar su modelo y ver si, bueno, si ese es el tema o si están subestimando el volumen poral ahí y en realidad todavía ese pozo está produciendo bien y ahí tiene más reservas, o si se alocaron a esa capa. Eh, Parte de lo que les contaba ayer de análisis de mallas nos puede dejar ver este mismo fenómeno de otra manera. Y en el caso de análisis de malla, un valor extra que me gusta resaltar es que lo hacen sin necesidad de correr y balancear una simulación. ¿Sí? Simplemente con los datos de producción e inyección históricos, haciendo como una cuentita de almacenero de volumetrías y sumas y restas. Bien, les contaba que todos estos datos también los tienen a manera de reportes. ¿Sí? Si ustedes quisiesen ver un reporte de las mallas de inyectores, ahora que corrimos la simulación, van a poder ver a la fecha que ustedes quieran, para la malla de inyector, por ejemplo, su área, su volumen poral, su acumulada de inyección, la acumulada en volúmenes porales. Ahí vemos estos que ya están
recontra barridos. La saturación de petróleo de la malla, vemos lo que está en saturación residual, el oil in place, la acumulada y el factor de recobro que calcularían sobre ese. Recuerden que todos los datos que son de elementos se van a tratar o van a estar relacionados exclusivamente a la secundaria y al elemento. ¿Sí? O sea, es para el elemento. No va a ser primaria de este pozo, ni total de este pozo, ni áreas que no tienen elementos. El simulador solamente ve o analiza, reporta fenómenos debidos a la recuperación secundaria, a la inyección de agua, no a otros fenómenos que estén pasando en el pozo. ¿Sí? Bien, les decía entonces tienen estos reportes, más allá de inyectores o de productores o datos a nivel de elemento que pueden consultar. También van a tener toda una serie de reportes desde la ventana propiamente dicha de reportes. ¿Sí? Si ustedes vienen a ver reportes, van a tener esta ventana que es una de las que también está bastante retrabajada desde Sahara 3. Van a tener ahora una flexibilidad importante en cuanto a por qué agrupan y tienen como una tabla dinámica de Excel básicamente implementada dentro de Sahara, donde les va a permitir generar reportes de manera mucho más flexible de la que tenían en Sahara 3. De cualquier manera, ahora vamos a reportes ya prearmados que tenemos aquí, como por ejemplo a nivel de malla. Ustedes pueden ver el resumen si quieren. Por ejemplo, acá podrían seleccionar para qué capas, ¿sí? Y simplemente calculando, van a tener un resumen a nivel de capa de las mallas que hay y las propiedades como resumidas para todos. Si quieren a nivel de inyectores, vamos a hacerlo para una capa sola, pero podrían hacerlo para todas las que quieran. Lo mismo, ¿qué variable quiero ver? Bueno, quiero ver la saturación de petróleo. Entonces, si calculan, van a ver las mallas de los inyectores para la capa que reportamos, en la fecha que reportamos, la saturación de petróleo que tienen. ¿Sí? Lo mismo malla de productores o a nivel de elementos, o bueno, reportes de volúmenes porales, etc. También otros tipos de reportes más específicos. Siempre, si quieren, si están teniendo que encontrar algún dato que les cuesta encontrar la manera de reportarlo fácilmente, revisen, porque hay muchos de estos reportes especiales, por ahí así más específicos que por, por pedido de algún usuario los hicimos. Y bueno, y están acá, pero quizá quieren ver el caudal inicial de todos los pozos reportados. Es muy difícil de obtener, es un dato que todos lo tienen, pero como cada pozo inicia una fecha distinta, a veces no es tan práctico de obtener de una manera rápida. Bueno, por ejemplo, hay un reporte que les permite generar eso. O bueno, así hay muchísimos tipos de reportes acá que pueden tener, por ahí son particulares en alguna característica como que no es tan fácil de decir porque no es un reporte de una fecha, no es un reporte de una variable. Bueno, recorran en esta ventana y quizá encuentran alguno que les sea útil. ¿Sí? Bien, bueno, dicho esto, acá podemos estar reportando entonces cualquiera de todas estas variables que generamos para el elemento de flujo, van a tener la acumulada de ese pattern o de ese elemento de flujo. La acumulada, todos los valores pueden estar adimensionalizados por los volúmenes porales o por los MOV. El MOV va a ser el área, recuerdan cuando dibujé los elementos que les decía que había un volumen poral, pero dentro de ese volumen hay una parte que es saturación de petróleo residual, hay otra parte que es agua irreducible. Bueno, el MOV es el volumen que queda descontando esas partes que no son móviles. O sea, sería el volumen poral móvil, ¿sí? que puede desplazarse. Bien, tienen, como les contaba, un montón de variables, factores de recobro, etcétera, que pueden estar generando acá y reportando. Bien.
creo que con eso más o menos cubrimos lo básico del simulador. Yo me quedaba, les quería mostrar el análisis de mallas también ahora que podemos generar las mallitas y ver esa ventana. Esto es el punto de partida, digamos, ¿no? Una vez que tienen esto macheado, a partir de acá es donde empiezan todos los ejercicios que, bueno, no se cubren acá en un curso básico, pero podrían hacer un piloto de convertir algunas capas y agregar o hacer un escenario de inyección, modificar para la etapa de pronóstico cómo se va a comportar la inyección, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una vez que tienen un simulador macheado, empieza la parte divertida o más interesante de poder eh, ver qué efectos tendrían, algún cambio que ustedes quieran, detectar capas donde repunzar o no quedan reservas, o cerrar, optimizar las que ya no son productivas. Eh, Todo esto les va a permitir rankear. El simulador les va a generar, por ejemplo, también para todos los pozos, lo que llamamos una subfase asociada, ¿sí? Entonces, ustedes, cuando consultan el escenario de resultados del simulador, pueden ver, por ejemplo, el petróleo, ¿no? A nivel de pozos, si quieren, pero asociado. Esta subfase asociada que les va a aparecer ahora, lo que va a hacer es que ustedes, seleccionando un pozo inyector, pueden ver el petróleo asociado a su inyección. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver una curva de petróleo parados en un pozo inyector, y esos valores de petróleo va a ser la fracción de petróleo que produjeron todos sus productores conectados, basado en la inyección que ese pozo generó. ¿Sí? Entonces, eh, si ustedes separan el pozo productor, van a ver un petróleo, pero que puede estar afectado por más de un inyector. Si ustedes separaban en el petróleo, en el inyector y ven la asociada, solo van a ver el petróleo que se produjo debido a su inyección. De esta manera pueden rankear, por ejemplo, fácilmente los pozos inyectores, detectar los que son más eficientes o menos y, bueno, tomar las acciones que les parezcan necesarias para ir optimizando entonces el manejo de su campo en Waterflood. Bueno, como vieron, esto entonces se puede reportar en varios lados. Tenemos el simulador y pueden ir haciendo los cambios que consideren necesarios a las distintas variables que fuimos viendo que impactan el resultado del simulador. Voy a mostrarles en análisis de mallas ahora cómo funciona la herramienta ya a un nivel un poquito más detallado, no solo de capa, porque vamos a poder parados en una capa en particular, vamos a usar la misma que estábamos usando en el mapa, la Z17, eh, y utilizando alguna fecha que querramos. 2022 creo que era la fecha del último dato aquí. Vamos a generar las mallas, ¿sí? Acá vamos a estar utilizando mallas, ¿sí? Ya no tanto los elementos de flujo, sino patterns de los inyectores, por ejemplo. Vamos a generarlos en base mallas de inyectores utilizando, vamos a usar para todas las capas, vamos a usar las mallas de los inyectores, basándonos en los elementos de flujo, ¿sí? Estas dos opciones van a usar los elementos de flujo. Ustedes, si tienen cargadas las líneas, los poligonales que representan los patterns, podrían usarlos, o si tienen algún polígono genérico cargado también. En este caso vamos a generarlas automáticamente, también pueden generarlas a mano, las mallas con los valores, ¿sí? Algunas capas no tienen elemento de flujo, ya lo sabemos, pero en todas las otras vamos a haber generado las mallas en base digamos, esta es como la envolvente uniendo todos los elementos de flujo que tenía este pozo, ¿sí? Bien, calculado esto, generadas estas mallas, podemos calcular. Vamos a hacerlo para todas las capas, vamos a calcular, así les puedo mostrar. Tomando los escenarios de historia en este caso, pero ustedes podrían utilizar para esto cualquier escenario de pronóstico que ustedes tengan, ¿sí? Si ustedes quieren calcular, recuerden que en esta ventana vamos a ver factores de recobro, voice replacement rates y cosas del estilo a nivel de pattern. Si ustedes quieren utilizar el pronóstico del simulador para ver el factor de recobro, incluido toda la etapa de pronóstico o algo, pueden modificarlo acá también y hacer ese cálculo. Vamos a calcular el volumen temporal y el petróleo original in situ utilizando mapas que tenemos.
Y ahora vamos a ver, vamos a calcularle qué pozos pertenecen a cada malla y el factor de pozo, como por ejemplo este pozo de aquí, cuánto aporta a esta malla, cuánto viene de esta malla y cuánto viene de esta malla, lo vamos a determinar por POIS, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a utilizar el POIS, vamos a ver el POIS de cada malla y vamos a utilizar eso para determinar de dónde viene la producción de este pozo, proporcionalmente. Damos OK. Esperamos esto que calcule las 53 capas, todas las que tenemos. Podemos regresar. Obviamente, yacimiento y magenta no tienen elementos de flujo. Y algunas de estas otras no van a tener tampoco porque están en primaria. ¿Sí? Dándole a aceptar, ahora lo que tenemos es que si seleccionamos estas mallas, podemos ya ver factores de recobro en el tiempo para cada una de esas mallas. ¿Sí? Y como les contaba de las cosas que me gustan, ya podemos fácilmente ver alguna malla que tiene alguna inconsistencia en los datos. ¿Sí? Si yo selecciono, hago clic en esta malla, me la pinta, puedo ver que se trata de este elemento de flujo de acá, y estamos diciendo que tuvimos un factor de recobro de más del 100% en primaria y después del 125 por secundaria. Obviamente esta malla está mal. ¿Qué puede pasar? Que yo en realidad tenga más petróleo del que creo acá, y esto no sea al 100%, sino que en realidad había mucho más petróleo, o sea que mi mapa, siendo que es el borde de la capa también, puede haber sido demasiado pesimista acá. Puede pasar también que haya sobrealocado a esta capa, tenga mucho petróleo, digo que estoy sacando todo el petróleo de esta capa y en realidad es de otra capa vecina, cambiando a otras capas, podría ver si es un problema consistente en esta zona o no. Bueno, etcétera. Pero esto, recuerden que esto lo podemos hacer sin siquiera tener un simulador, una simulación corrida, simplemente con producciones e inyecciones de capa y mapas. ¿Sí? Esta también es ligeramente sospechosa, ¿no? Ya estamos con 60%, pero vemos que es la misma zona, ¿no? Son ambas capas de esta zona que están teniendo algún tipo de problema. La estamos viendo como overlay. Si las ponen en suma, podrían ver una resultante de todas estas mallas sumadas, cómo luce el factor de recobro. ¿Sí? Pueden a todo esto colorearlo también, por ejemplo, el... Perdón, acá... Pueden poner los nombres si quisiesen también identificarlas. Y aquí podrían colorearlas con el color del mapa, ¿sí? Cuando están aquí en estas, las mallas las pueden colorear, por ejemplo, en base a cualquiera de las propiedades que tienen de fondo. Por ejemplo, vamos a poner con... Perdón, este es el mapa, me estoy confundiendo, hay tantas opciones de colores. Las mallas pueden colorearlas, por ejemplo, vamos a hacer con el color del BRR. O vamos a usar otra mejor. Vamos a usar el... Voy a ver acá el factor de recobro ya, así que quiero ver cuánta agua cuántos volúmenes polares inyectados tienen. ¿Sí? Acá recuerden, pueden poner los bordes de capa o las fallas si quisieran. Y entonces estas las podemos colorear. Me faltaría tener una idea de los valores para poder dar una escala de colores mejor, ¿no? Eh, Vamos a ver si por ahí alguna otra. Bueno, pueden ser todas muy similares, quizás están todas quedando muy entre medio del valor y yo no sé cuál es. Tendría que ver acá cuánto es la acumulada. Bueno, quería mostrar algo rápido, va a ser más molesto. Vamos a dejar el factor de recobro y ya. El factor de recobro, le ponemos la escala y ponemos que, por ejemplo, va a ser esto entre 0 y 1. Perdón, 1 es un montón. Decíamos, esto vamos a poner un factor de recobro de 0.4. Vamos a decir que las que están por encima me las pinte de rojo. Eh, Esto va a ser casi todo petróleo si el factor de recobro es tan bajo, y esto va a ser ya más agua con un factor de recobro más alto.
Lo que quede por debajo de 0 también me lo puede pintar de rojo, ¿no? Bueno, entonces, arriba del 30% que se pinte. Entonces, esto, bueno, a la fecha en que estamos, vamos a tener pintado entonces el mapa. A estas mallas, ahora, estamos viendo, vamos a seleccionar todas, podríamos ponerles que se pinten con el color del mapa, ir viendo su factor de recobro, o bueno, como veíamos antes, ¿no? Las monedas de inyección o lo que sea que les sirva para agruparlas. Em, Voy a cambiar la fecha acá para poder, no me acuerdo nunca la última fecha de datos, pero bueno, acá tenemos un gráfico ABC, por ejemplo, que esto va a comparar entonces el petróleo de enero de 2018, el caudal de la malla. Recuerden sí que todas estas producciones van a ser individuales de cada malla que estamos seleccionando. No es el de este pozo, ni el de este, ni el otro, sino que vamos a estar usando estos factores que tenemos para generar un perfil de producción, que de nuevo recuerden siempre que pueden copiar al clipboard y llevar a donde necesiten para hacer la cuenta que quieran, de la malla, ¿sí? Lo mismo acá con el Void Replacement Ratio y el acumulado, es de cada malla que nosotros tenemos, van a estar viendo esas variables. Acá vamos a estar comparando los caudales de petróleo y de un mes contra el mes anterior y de agua de un mes contra el mes anterior. Pueden hacerle alguna otra sofisticación, como que en vez de que sea contra un mes, en realidad ahora lo tenemos activo el promedio, estamos comparando contra el promedio de los 3 meses. Y le podíamos poner, si recuerdan, la cajita bloqueando, por ejemplo, el 20%. En este caso todas se ve que varían muy poco en este periodo de tiempo. Eh, pero bueno, pueden bloquear y simplemente quedarse viendo eh, cuál es el pattern que tuvo la varianza más fuerte. Este, por ejemplo, perdió un montón de petróleo, ¿sí? Está produciendo el 64% de petróleo que su promedio de los últimos 3 meses. Entonces, esta simplemente si le hacen clic, ven que se marcó, es esta malla de acá, y les permitiría también hacer el mismo análisis, ¿no? Ir viendo eh, qué pasó en este pattern y irlo detectando así. Bien. Bueno, eh, esta es la ventana de análisis de malla. Van a tener un montón de reportes acá también que pueden ver de propiedades de las mallas, eh, distintas cosas que les va a permitir a la fecha que estén haciendo su análisis ver todos estos valores que normalmente solamente los pueden acceder con una simulación. Bueno, esto es un lindo primer paso para hacer un control de calidad de los datos, detectar problemas que tengan en su modelo y cómo tienen las alocaciones generadas y ir teniendo una aproximación para después poder validar o que sea más sencillo, menos necesarias las correcciones a la hora de correr la simulación. Entonces, esta es la ventana de análisis de mallas. Acá tienen las herramientas para ir editando a mano las mallas si quisieran. Y bueno, recuerden también que todos estos gráficos, al igual que producción, pueden, por ejemplo, maximizarlos si los quieren ver, e ir pasando como en diapositivas para concentrarse o hacer presentaciones en alguno de los aspectos, ¿sí? Todos estos gráficos los pueden ir modificando también y configurando a su gusto, ¿sí? Hay distintos tipos de gráfico y ustedes, los 4 en esta ventana sí están fijos, que son estos 4 gráficos, pero ustedes pueden editar qué gráficos son los que desean ver, ¿sí? Bueno, esto es todo para el curso básico. Hay muchísimas más herramientas dentro de Sahara que pueden ser interesantes de ver y que vayan conociendo. Vamos a intentar hacer algunos videos más cortos por ahí, no con sesiones en vivo, pero sí simplemente demostraciones y poder dejarlos esos en lo que es ahora este canal de YouTube que empezamos estamos subiendo estos videos. La idea es poder generar ese material, ya que estamos arrancando con Sahara 4 y lo puedan tener accesible más allá de tenernos disponibles en el canal de soporte, donde nos pueden escribir con cualquier consulta que tengan. Vamos a tratar de generar más material y que
que lo puedan tener para consultar ustedes a su ritmo, sin depender de nosotros. Así que bueno, les agradezco mucho haber estado y haber participado del curso y bueno, esperamos escuchar de ustedes después.